Miércoles, 20 de abril del 2022. Meditación del Evangelio. Evangelio Lucas, capítulo 24, 13 a 35. Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Comentario breve. Estos discípulos sencillamente volvían a su casa y a su trabajo, después de que habían perdido las esperanzas. Pero se acostumbró llamarlos los peregrinos de Emaús. Peregrino fue el pueblo de Israel, porque nunca tuvo la posibilidad de detenerse en su marcha. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino, hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, que comentaban por el camino. Ellos se detuvieron, con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, «Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días». «¿Qué cosa?», les preguntó. Ellos respondieron, lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado, ellas fueron de madrugada al sepulcro y, al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho. Pero a él no lo vieron. Jesús les dijo, hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron, quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían, ¿no ardía acaso nuestro corazón, mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En ese mismo momento, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. Los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús. El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, el mismo día de la resurrección del Señor. En el cómputo judío el primer día de la semana, 2 de ellos, de los discípulos que estaban reunidos con los apóstoles tuvieron que salir de camino de Jerusalén. Probablemente fuesen peregrinos que, cumplidos los primeros ritos pascuales, se volvían a su pueblo. Era esta una aldea llamada Emaús. Para nuestro conocimiento, Emaús dista a 60 estadios de Jerusalén. La topografía de esta aldea es dudosa, pues está sometida a un problema crítico. Hay 2 lecturas del mismo, unos manuscritos ponen que estaba situada a 60 estadios, estos son 11,5 kilómetros, otros, a 160 estadios, es decir 30 kilómetros. Críticamente la primera lectura está mucho más sostenida por los códices. Los que defienden la primera lectura ponen la topografía en el actual El Cubeibe, que está a esta distancia exacta, los otros lo sitúan a 32 kilómetros, en el actual Amguas. Se les une en el camino, como un viajero más, Jesús. En su caminar, preocupados por los acontecimientos,
se les une en el camino, como un viajero más, Jesús. Pero ellos no le reconocieron. El texto dice, pero sus ojos estaban retenidos para no reconocerle. Algunos autores piensan que se trata de una acción sobrenatural que les impedía reconocer a Jesús. La frase no debe de exigir una acción de este tipo. Era sencillamente que la apariencia de Jesús resucitado, cuerpo glorioso, se les mostró en una forma no ya la ordinaria. Como fue en el caso de Magdalena, recordemos que ella piensa que es un hortelano y donde se dice que no le conoció, pero sin alegar una acción sobrenatural que se lo impidiese, o cuando Jesús resucitado se les aparece junto al Tiberíades, y de momento no le reconocieron los discípulos. La conversación se inicia con la preocupación que les embaraza, por lo que pasó en Jerusalén. El impacto tuvo que ser muy grande en la ciudad, pues Jesús era muy conocido, los peregrinos de todo Israel estaban allí con motivo de la fiesta pascual y la crucifixión era siempre un acto espectacular. El nombre de uno de ellos, Cleofás, acusa la información histórica de San Lucas o su fuente. Estos peregrinos hablan de Jesús Nazareno. Estos peregrinos hablan de Jesús Nazareno, nombre con que era conocido, pero como de un profeta. Sin embargo, con este nombre piensan en el Mesías, pues esperaban que rescataría a Israel. Estaban en la promesa mosaico-mesiánica. Y le reconocen poderoso en obras y palabras, con el que los peregrinos proclaman la obra salvadora doctrinal de Jesús y su vida de milagros. El desánimo en ellos está patente. Su esperanza no se ve. Esperaban que rescataría a Israel, y van 3 días de su muerte. Reflejan estos peregrinos la concepción judaica de la escatología mesiánica de formas complejas o confusas, que ya aparece en la petición del buen ladrón, y según la cual se esperaba que el gran periodo mesiánico se inauguraría con la resurrección de los muertos. Y aunque aluden a la visita de las mujeres al sepulcro, y que no hallaron el cuerpo de Jesús, y que habían tenido una visión de ángeles, que les dijeron que vivía, y que algunos discípulos fueron al sepulcro y no hallaron el cuerpo del Señor, el desánimo y la desilusión se acusa en ellos. La cifra de 3 días, tan anunciada por Jesús para su resurrección, estaba muy fija en ellos. El alma permanecía 3 días sobre el cadáver y lo abandonaba al cuarto. Talmud. Jesús les explica lo que en las Escrituras se decían de él. Este es el momento en que Jesús les explica lo que en las Escrituras se decía de él, que por el sufrimiento entraría en su gloria. Hacía falta deshacer el concepto judío de un Mesías triunfante política y nacionalmente, había de sufrir. Por eso apeló al gran argumento en Israel, las Escrituras. Y comenzó por Moisés, Pentateuco, y los profetas. No faltó en la exposición, de seguro, la profecía mesiánica del siervo de Yahvé. Así era preciso que el plan del Padre, revelador de las Escrituras, se cumpliese. Y así el Mesías entraría en su gloria. Pronto van a ver parte de esta vida sobrenatural que tiene en su aparición a ellos, a pesar del desconocimiento que tienen de él y su misteriosa desaparición. A la hora en que San Lucas lo refiere, no debe ser ajeno a él, en la expresión su gloria, la plena irradiación de su divinidad a través de su humanidad. En el resto del relato, Jesús está a la mesa con estos peregrinos, tiene la dificultad clásica de la pregunta que nos hacemos al inicio del comentario. Jesús, como invitado, tomó el pan, en sus manos, lo bendijo, lo partió y se lo dio. ¿Qué significa este acto? ¿Es la simple bendición del pan ritual en la mesa? ¿O es que Jesús realizó allí el rito eucarístico? Estos peregrinos le reconocieron en la fracción. Pero estos no asistieron a la última cena ni es fácil que hubiesen oído explicar este rito a los apóstoles. Mas, por otra parte, esta expresión del relato parece una forma del rito eucarístico de la consagración del pan en los sinópticos. Si el relato se considera histórico en todos sus detalles, se impone el sentido no eucarístico, ya que estos discípulos no habían asistido a la última cena. Sería el rito ordinario de partir el pan y bendecirlo en la comida, hecho, como invitado de honor, por Jesús. Si la expresión viene a tener una coincidencia con la fórmula sinóptica eucarística, pudiera ser una idea o expresión demasiado repetidas o tópicas con el que se expresaba el rito de la bendición de la mesa, de donde el mismo Jesús lo parece tomar para el rito nuevo eucarístico. Era una buena semejanza,
basada en la misma naturaleza de las cosas. Hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? Sin embargo, recordemos que Jesús les dijo, hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él, es decir, primero Jesús se detiene en la enseñanza de las escrituras, que llevan a Jesús, y luego él, por la consagración eucarística, está ante ellos por su real presencia eucarística y resucitado. Lo que aquí se intenta no es, como en las apariciones de Jesús a sus apóstoles, el hecho mismo de la aparición, el hecho que Jesús viene, se presenta, se muestra. Para los discípulos de Emaús no basta que Jesús esté allí, es preciso aún más, que se le reconozca. No es una narración con finalidad apologética, sino con un deliberado enfoque teológico. Dada esta enseñanza, Jesús desaparece. Pero San Lucas a veces no explica en su Evangelio expresiones muy judías. El Evangelio procede, en parte, de una catequesis, donde las explicaciones habían de tener mayor volumen. Por eso, la síntesis evangélica puede omitir cosas supuestas. Además, es muy poco probable que los lectores de Lucas no conociesen este tipo de bendición judía de la mesa cuando el mismo ágape debió de tener su origen en los preludios judíos de la Cena del Señor. Y esto suponía una explicación de lo mismo. Además, esta narración está situada entre hechos manifiestamente apologéticos de este capítulo de Lucas. Conociendo a Jesús en el rito del pan. Si la frase fracción del pan, anterior a su específico uso cristiano, es aquí síntesis de tomó el pan, lo partió, ambas fórmulas son del rito judío. Y Jesús tenía su rito, como se ve en los sinópticos. De aquí que la forma usual y repetida de la bendición del pan en Emaús pudiese, por su uso eucarístico, revertir sobre la fórmula histórica primitiva de bendición de la comida, evocando a esta hora, en cierto sentido, la Eucaristía, pero sin exigir, por ello, el que fuese la Eucaristía este rito. Lo mismo que se lee, citado por San Jerónimo, en el apócrifo Evangelio a los Hebreos, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio al justo Santiago, y le dijo, hermano mío, come tu pan, porque resucitó el Hijo del Hombre de entre los muertos. Y no se trata de la Eucaristía. Por último, la narración de la explicación que Jesús les hace de las Escrituras tiene un manifiesto valor apologético, les trata de hacer ver el verdadero mesianismo profético. Pero este hecho me recuerda algo muy importante en nuestra celebración litúrgica. Primero se escucha a Jesús en la lectura y luego se entra en contacto con él por la Eucaristía. Estos discípulos, conociendo a Jesús en el rito del pan, por ser característica suya la bendición, o el tono de voz, volvieron presurosos a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a sus compañeros. Fácilmente podemos imaginar con qué alegría, detalles y viveza contaron su encuentro con Jesús. Estos les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Sin embargo, no les creyeron, al menos en un principio. Pero también ellos supieron que el Señor, el Kyrios, confesándose así la divinidad de Jesús, como lo hacía con este nombre la iglesia primitiva, se había aparecido a Pedro. Solo por San Lucas, en los Evangelios, se sabe esta aparición. ¿Acaso dependa de Pablo? Pero con ello se destaca a un tiempo el amor del perdón del Señor al Pedro negador y el prestigio de este en la comunidad cristiana. Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Los discípulos se sintieron atrapados por las palabras y la compañía de Jesús, así es como le dijeron quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Eso es lo que queremos decirle hoy a Jesús, eso es lo que le rogamos, que se quede, porque sin él la tarde se hace oscura, sin él queda vacía el alma, y él es luz para la oscuridad, alegría y consuelo para el espíritu. Jesús se dio a conocer a los discípulos cuando estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. Así hoy nosotros, es donde encontramos a Jesús,
así se nos da a conocer en la Eucaristía de cada día. Allí es donde debemos abrir los ojos y reconocer a nuestro Señor, y donde nos arde nuestro corazón porque nos colma con su gracia. En nuestros días hay hambre y sed de milagros. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Me parece que hoy la gente no sonríe ya con suficiencia, como hace algunos años, con respecto a los presuntos prodigios, sino que los busca y acude a los lugares donde tienen lugar. Los medios de comunicación social los hacen espectaculares y los obradores de prodigios corren el riesgo de ser idolatrados. Pero tanto Pedro y Juan como Pablo y Bernabé corrigen al pueblo y dicen de manera clara que no debe concentrarse en torno a sus personas, sino en torno al poder del nombre de Jesús. Quien tenga fe en este nombre, quien lo invoque, también podrá obtener hoy milagros. También hoy es posible realizar prodigios, pero es Dios el que los realiza a través de la oración y la fe. Hay, efectivamente, situaciones tan dolorosas y penosas que nos hacen invocar el milagro y nos impulsan a dirigirnos a personas consideradas particularmente próximas a Dios. Pero esas personas, la mayoría de las veces, no tienen ni plata ni oro, viven en medio de la humildad y de la oración. Nosotros, alejados tanto del escepticismo de quienes excluyen la posibilidad o la oportunidad de los milagros, como del fanatismo con los curanderos y la credulidad más o menos supersticioso, nos confiamos a la oración y a la fe para obtener la intervención extraordinaria de Dios en casos extremos, dejándole a Él, que lo sabe todo, la decisión final. Dios no abandona a su pueblo, y lo socorre también con intervenciones extraordinarias, especialmente a través de la oración de sus siervos, que, confiando solo en Él, no tienen necesidad ni de oro ni de plata. Oración. Concédeme, Señor, la actitud justa respecto a tu acción en el mundo. Suprime en mí la credulidad y la búsqueda de signos y prodigios, como si tú tuvieras que demostrar que existes. Concédeme el espíritu de discernimiento para que sepa reconocer tu presencia y la distinga de la credulidad y la superstición. Concédeme, sobre todo, la fe sencilla de quien no se confía a los prodigios, aunque también la fe ardiente de quienes se atreven a pedírtelos, sin molestarse cuando no los concedes. Hazme comprender asimismo que no debo poner mi confianza exclusivamente en los medios humanos para la implantación del reino de Dios. El milagro más grande que nos brindas es la existencia de personas que confían en ti. La paz de Cristo resucitado. Amén.